Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a este cuatrimestre, un cuatrimestre nuevo para todos, tenemos nuevas materias, vamos a intentar hacer todas las materias lo más práctico posible. Vamos a comenzar, mi opinión, salvo que ustedes tengan alguna nueva idea o alguna forma de replantear las materias. Vamos a iniciar con 5 o 6 clases aproximadamente de una materia y vamos a la siguiente y así sucesivamente, intentando que en esas clases ustedes, cubramos todo el temario. Van a ver, o es que si es que ya tuvieron la oportunidad de ver, que en su plataforma ya hay contenido de las materias. Hay 8 secciones en la materia de que ahorita con la que vamos a iniciar, que son contratos mercantiles. Las 8 secciones tienen todas contenido. Vamos a ir dejando la tarea de manera paulatina, a efecto de que ustedes tengan la oportunidad de, conforme vamos retroalimentándonos con las clases, puedan ir dando contestación a las tareas. En este cuatrimestre estoy intentando que las tareas sean un poco más digitales. Vamos a utilizar varias plataformas y un poco menos de tarea a mejor redactada, en la manera de lo posible. Habrá materias o habrá temas que no se presten para esto. Recordemos que estamos en una materia demasiado cuadrada, demasiado de lectura, que es derecho. Entonces, de repente no es como alguna otra materia en donde podamos aplicar más la práctica o más un ejercicio práctico. Es mucha teoría, pero no por ello deja de ser, de alguna manera aplicable esta nueva forma de las tareas. Ya van a poder encontrar su primer tarea, es un diagnóstico de lo que ustedes tienen de conocimiento previo. La mayoría de las preguntas son de derecho mercantil, pero habrá alguna de introducción o de derecho civil. En espera de que, les sirva a ustedes como a retroalimentación y a mí para poder conocer un poco qué nos está faltando o en qué vamos muy bien, ustedes como alumnos. Ok, vamos a iniciar con nuestra introducción como siempre, como cada cuatrimestre y como cada materia. Vamos a iniciar un poquito con lo que es la teoría general del contrato mercantil. Recordemos que nuestro temario es contratos mercantiles y vamos a ir desglosando de manera lo más específico que se pueda cada uno de ellos. Como nuestra clase dura 2 horas, de 5 a 7 de la noche, vamos a intentar en un momento dar un pequeño espacio de unos 5 o 10 minutos máximo para que podamos, no sé, tomar agua, acudir a atender alguna pequeña llamada o lo que sea urgente y podamos continuar. Y con esto pues no se les haga pesado la clase. ¿Ok? Si tienen algunas dudas, con todo gusto, saben que estoy para apoyarles en lo que sea necesario. Obviamente, como nos los ha instruido nuestro director, también tienen a sus asesoras para que podamos disolver alguna duda, algún comentario, pero específicamente sobre la materia, estoy para servirles tanto en la plataforma como en mi teléfono en horario que les ha asignado la escuela, ¿ok? Bienvenidos a este cuatrimestre y pues sin más vamos a dar comienzo, ¿ok? Vamos a iniciar con el primer tema, que son régimen legal y fuentes de las obligaciones mercantiles. Recordemos, jóvenes, que el derecho mercantil va a estudiar en este caso esta parte de los contratos. Vamos a hacer contratos mercantiles.
vamos a estar apegados al derecho mercantil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el derecho mercantil es un derecho que se apoya mucho del derecho civil, que lo ocupa de manera supletoria, inclusive en su procedimiento. Y vamos a comentar que es una rama del derecho privado. Parte de las preguntas que les estoy haciendo en su cuestionario viene esa parte precisamente. A manera introductoria, vamos a ver que el derecho mercantil es una rama del derecho privado, porque tiene que ver entre particulares o regula la relación entre particulares y específicamente regula los actos de comercio. De manera muy general, digamos que va a regular específicamente el ejercicio del comercio de la manera en la que operan los distintos situaciones económicas. Y específicamente en la materia de derecho mercantil que ustedes previo deben haber visto, vamos a ver que existe una historia desde cómo inicia esta rama precisamente, que es la parte inicia donde ustedes, ahí existe lo que es un trueque y la evolución del derecho mercantil. ¿Ok? El derecho positivo en esta cuestión de obligaciones mercantiles, vamos a ver que estos regímenes que ustedes pueden ver que son legales, se suelen reconocer al derecho común de alguna fuente supletoria a las leyes mercantiles. Otra cosa, jóvenes, vamos a estar utilizando mucho la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, así como el Código Civil. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, la materia civil, la materia mercantil se utiliza de forma supletoria con la materia civil. ¿Por qué? Porque es un derivado, ¿sí? Yo les he comentado siempre, hondo en esta situación. Cuando nosotros tenemos o litigamos materia civil, hay juzgados especiales, ¿ok? Esos juzgados llevan materia civil y materia familiar, y en muchas ocasiones también materia mercantil. No hay como tal estados o espacios que se dediquen a lo mercantil, es decir, ustedes no van al juzgado mercantil o al juzgado de lo mercantil. Sí hay lugares, pero en muchos no. ¿Okay? Mismo lugar donde litigamos civil, litigamos derecho mercantil. Precisamente por eso, entre muchas otras circunstancias, pues van de la mano y vamos a ver que es prácticamente un derivado del civil. Entonces, vamos a estar necesitando, para que tengan en cuenta lo que es el derecho, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si hubiese alguna otra ley que pudiéramos necesitar, se las estaré haciendo saber. Entonces, sigamos con que el derecho positivo en las obligaciones mercantiles es una teoría general de obligaciones civiles, porque estas cumplen el mismo desempeño respecto de las obligaciones mercantiles. Esto no quiere decir que no existan disposiciones que no se apartan, sino que en ocasiones muestran tendencias opuestas al derecho común. Vamos a poner algunos ejemplos para poder ejemplificar más esta situación. Por ejemplo, la solidaridad que se encuentra en nuestro Código Civil no se presume, sino que resulta de la voluntad de las partes o resulta de la ley. Es decir, esta solidaridad se impone
Esto tratándose de letras de cambio, pagarés, cheques y obligaciones a quienes estos documentos aparezcan como suscriptores del mismo, es decir, se encuentra regulado, ¿ok? Nosotros vamos a ver que se encuentra regulada esta parte y que se va a presumir en un contrato de crédito que forma parte del derecho civil. Ahora bien, no es una afirmación la de que una obligación mercantil solo puede surgir de un acto de comercio. ¿Esto en qué razón? En razón del amplio campo de los llamados actos mixtos. En los mismos actos tenemos una situación civil y una situación de carácter mercantil. ¿Por qué vamos a tener esta situación? Por parte de quien realizó el acto de comercio. Vamos a verlo cuando describamos cada tipo de contrato. Vamos a ver que hay contratos donde se van a involucrar las dos partes como parte del comercio, pero vamos a ver también donde hay una parte que es el comerciante y un ciudadano común. Es decir, que lo que está adquiriendo o bien lo que está vendiendo no lo hace, por poner un ejemplo, con fines comerciales. En su momento vamos a ir derivando de cada contrato que vamos a poder ver, pero de manera general, esto es lo que quiere decir esta parte que les estoy comentando. Por eso se presenta también una doble vertiente, la obligación mercantil por parte del que realizó el acto de comercio y la obligación civil para su contraparte. En este sentido, ya la doctrina mexicana ha puesto de relieve la ausencia de una clara solución legal para estos actos, para ambos actos. Sin embargo, algunos de los autores que vamos a estar tratando dentro de esta materia estiman que por no existir la posibilidad legal de imponer a ambas partes el carácter que el acto tiene solo para una de ellas. En tales casos, existe un doble régimen legal. Precisamente por ello es que vamos a estar trabajando tanto con el Código de Comercio, con el Código Civil, porque estamos viendo que existe una doble vertiente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que los actos de comercio, sean o no sean comerciantes los que lo ejecuten, los que estén dentro del acto, y que no estén especificados en el código, se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Civil. Serán reputados actos de comercio los comprendidos en el Código de Comercio y aquellos cuya naturaleza sea análoga, sea similar o tenga la misma finalidad. Entonces, el Código de Comercio especifica de manera general y también de manera específica cuáles serán los contratos que sean en esa línea. También vamos a ver que hay ciertos contratos que se regulan tradicionalmente solo por la legislación civil y obviamente tal vez por esta razón sean considerados como contratos civiles. Sin embargo, por alguno o varios de los elementos que en ellos ocurre son verdaderamente de carácter mercantil, sin que importe su falta de regulación en leyes de esta última naturaleza. Pues, al tenor de lo dispuesto en nuestro artículo 2 del Código de Comercio,
deberá aplicárseles la ley civil y regreso a lo mismo, con carácter supletorio y así en lo que conduce o lo que corresponde a estos actos de comercio, a estos contratos mercantiles. Por ejemplo, el arrendamiento de un inmueble, cuando el arrendador y el arrendatario ambos son comerciantes y ocupan ese inmueble para para hacer o llevar a cabo esa situación mercantil, ¿qué vamos a hacer? Se va a ejecutar a través del Código Civil. ¿Por qué? Porque si bien el objetivo final de el código de ese contrato es una situación mercantil, el arrendamiento es puramente de carácter civil. Una de las preguntas que les realizo en el ejercicio que les estoy colocando en plataforma es precisamente donde les pregunto que un testamento es de qué materia, civil o mercantil. Entonces, ahí vamos a poder observar que un testamento, perdón, es de carácter, ya ustedes lo determinarán. Esa respuesta de ustedes ya la deben de conocer y de saber. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que existe una jurisprudencia que habla precisamente de esta parte de la calidad de los contratos. Es la jurisprudencia 6398, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de la tesis 7696 en el año de 1998. Y se las voy a citar, ¿ok? Es que me veo rara. No sé qué pasa. Dice, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1049 del Código de Comercio son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una controversia derivada de un acto de comercio, y de conformidad con el artículo 75 de dicho código, el arrendamiento de inmuebles no es un acto de comercio, es inconcuso que la vía mercantil es improcedente para ventilar y decidir una controversia derivada de un arrendamiento. Volvemos a lo mismo. Es una situación en la que es complicado determinar por qué no sería un acto meramente mercantil y sí un acto meramente civil. Sí, estamos tratando sobre asuntos de carácter de comercio. Otro tanto debe afirmarse de los demás actos y contratos que, aun sin estar previstos por las leyes mercantiles, adoptan este carácter, por tratarse de actos de comercio. ¿En referencia a qué? A los sujetos que los celebran. Obviamente porque estos sean comerciantes o su principal estímulo provenga del comercio. Y por lo tanto van a adoptar el carácter de actos
de comercio. ¿Qué vamos a ver aquí? Las personas que lo celebran, el objeto con el que se celebran, la forma que tiene y su fin o su propósito. Es decir, con esto van a configurar actos de naturaleza similar, análoga, parecida a los expresados o a los que nos comenta, nos menciona o nos dice nuestro código de comercio. Entonces, vamos a ver que hace rato tocábamos o comentábamos sobre un autor que es el jurista Jorge Adame Godard. ¿En qué sentido? Él nos decía que el Código de Comercio afirmaba que las compraventas en las que una parte sea civil y la otra comerciante se giran por las leyes mercantiles. Ahora bien, estas últimas afirmaciones resultan inexactas, ya que ante el verdadero tenor de este precepto, es decir, ante la realidad que hace un instante vimos, es fácil precisar que es un acto mixto. Y vamos a ver que se conforma de disposiciones tanto mercantiles para una de las partes, porque estamos hablando de que es un comerciante, así como de una de las partes es de naturaleza civil, porque uno de ellos no es comerciante, una de las partes no es comerciante. ¿Ok? Entonces, es donde vamos a estudiar esa naturaleza, vamos a estudiar esas circunstancias de cómo vamos a resolver un acto de esa magnitud. Un convenio en el que recaiga una circunstancia de esa naturaleza. Vamos a ver que otro autor, otro jurista, considera que no es del todo ilógica la mención que mencionamos, perdón, la mención que hace rato comentamos sobre el ejemplo de que una de las partes es comerciante y la otra parte no. Y él menciona que respecto de las obligaciones civiles, las cuales no es fácil encontrar un concepto tan claro, tan específico como el de las obligaciones mercantiles. De tal suerte, esto no bastaría con afirmar que es una obligación civil, la que se deriva de un contrato civil, lo cual es absolutamente cierto, pues existen otras obligaciones que también son civiles, pero su naturaleza no deriva de un contrato civil, sino más bien de una circunstancia totalmente ajena al comercio y a la calidad de comerciante, del sujeto pasivo de las obligaciones. Por eso vamos a ver nosotros al estudiar esta materia que nada va a tener de extraño que dos comerciantes celebran entre sí un contrato puramente civil en el ejercicio de las voluntades de las partes. Yo les comentaba hace poco a unos compañeros de trabajo. Esto depende mucho, mucho de la naturaleza de las facultades en las que estemos. Es decir, en el ejercicio de nuestras voluntades o de nuestras facultades va a depender de ello. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo ese carácter. Si bien es cierto, hay personas que son comerciantes ambos, no todo el tiempo se van a estar
dedicando al ejercicio del comercio. Por lo tanto, van a poder tener actividades puramente de carácter civil. Hablando específicamente de contratos, obviamente, si hablamos de otra materia, pues también de otros caracteres. Puede haber ejercicios de carácter mercantil, de carácter penal, de carácter civil, pero hablando de situaciones que ejerzan sobre su actividad a la que se dedica. Vamos a ver una serie de situaciones que el Código Civil Federal establece como principales obligaciones de carácter estrictamente civil. ¿Ok? Chicos, voy a apagar la cámara porque me veo bastante extraña. Vamos a ver que una de ellas es la Declaración Unilateral de la Voluntad. Este tema ya también tuvimos que haberlo checado, tuvieron que haberlo ustedes revisado y analizado en materia civil, que es cuando consiste en ofrecer al público objetos en determinado precio sin que el autor de la oferta tenga la calidad de comerciante. Es decir, es una declaración de su naturaleza, de su individualidad de persona, porque nadie le está pidiendo o le está exigiendo que realice esas actividades. Okay. Solamente él estableció esa parte. ¿Sí? Nadie le dijo que tenía que poner o determinar algún punto que va a negociar con esa calidad. ¿Okay? Precisamente por eso es una declaratoria unilateral. Una más es la del no comerciante, que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se compromete a cumplir una prestación a favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio. Esta actitud y esta actividad será también puramente de carácter civil. ¿Por qué? Porque no es una naturaleza de la persona que está haciendo el ofrecimiento dedicarse a eso. ¿Ok? Una más de ellas es la estipulación en un contrato civil a favor de un tercero. La obligación, una más, asumida en documentos civiles a la orden del portador. A la orden o al portador, es decir, puede ser un documento mercantil, sí, pero estamos viendo que ese contrato mercantil, más bien ese documento mercantil tiene una naturaleza civil. La obligación que este documento va a establecer es de carácter pura y exclusivamente civil. Denme un segundo, voy a poner a cargarlo. No nos vayamos a quedar sin material de
Listo. Siguiente, la que derive de haber aceptado un pago indebido por parte de quien haya procedido de mala fe, el que además queda obligado a abandonar el interés. No puedo verme bien en esta pantalla. La que corre a cargo del que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto civil de otro y que deviene obligado a obrar conforme a los intereses del dueño o negocio. La obligación del que obre ilícitamente o contra las buenas costumbres y que de este modo cause daño a un tercero, por lo que resulta obligado a pagarlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. También una obligación civil es quien al ejercitar un derecho origine un daño a otro. Si se demuestra que el derecho solo se ejerció a fin de causar precisamente ese daño. Estas obligaciones vamos a ver que revisten en materia, se revisten de manera específica en materia civil. Una más sería la reparación del daño. La reparación del daño debe consistir a elección del afectado en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible o el pago de los daños y perjuicios sea respetable. Igualmente constituye una obligación civil la de reparar el daño moral consistente en exclusivamente esa situación de reparación del daño. Esto es como es sabido, ¿ok? Ahora bien, vamos aquí a ver un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar. La declaración unilateral de la voluntad, la del no comerciante por ofrecimientos, la estipulación en un contrato, la obligación asumida en documentos civiles, la derivada de un enriquecimiento sin causa en deterioro de otro y la resultante de haber recibido alguna cosa que no se tenía derecho de exigir. La que corre a cargo del que sin mandato y sin estar obligado se encarga de un asunto civil de otro y que deviene obligado conforme a los intereses del dueño. Y el que reporta una obligación civil, quien al ejercitar un derecho origina un daño a un nuevo ciudadano o nueva persona. Ahora bien, vamos con la siguiente, que es el régimen legal supletorio o sustantivo. Vamos a ver que anteriormente había una discusión en un punto a la verdadera supletoriedad de la regulación de los actos de comercio
como ha quedado prevista en el artículo 2 del Código de Comercio, que es como iniciamos esta clase. ¿Por qué acá utilizamos, por qué, no sé, nos agarramos, nos vemos versados o resolvemos esas dudas que existen en el Código Civil? ¿Por qué debe de existir esta supletoriedad? Porque han de aplicarse las disposiciones del derecho común contenidas en el Código Civil, esto en materia federal, porque el Código de Comercio es un solo código para para todo el territorio mexicano. Entonces vamos a ocupar un Código Civil de igual forma para todo el territorio mexicano. ¿Ok? Vamos a tocar nuevamente algunos autores. Por ejemplo, vamos a nombrar a Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que es un jurista, y este autor sostiene que a los contratos mercantiles les es aplicable el derecho común, con la única excepción de lo mencionado al efecto por el Código de Comercio. Así, lo menciona porque lo analiza en el artículo 81 del Código de Comercio. Sin embargo, en un rigor estricto no es así, ya que no debemos olvidar que los contratos mercantiles, así como los actos comerciales, solo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables. Y que solo a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables los actos de comercio a las del derecho común. En consecuencia, y siempre con arreglo a lo previsto por los códigos establecidos, vamos a ver que hay demasiados juristas tratadistas que establecen o quieren establecer la diferencia precisamente entre esas dos circunstancias. ¿Cómo es que vamos a resolver esa teoría? Lo vamos a resolver con el régimen legal procesal. ¿Ok? Este régimen es contrario a lo que estamos observando y ofrece de alguna manera mayores dudas cuando el acto es absolutamente mercantil o tiene naturaleza de los elementos personales u objetos que en él intervienen. El juicio tendrá carácter mercantil, también lo será cuando el acto tenga un carácter mixto, es decir, tanto civil como tanto mercantil. Aquí no va a haber duda de la aplicabilidad de la supletoriedad del Código Civil. ¿Sí? Vamos a ver que se tendría que utilizar o se tienen que utilizar ambos códigos para poder resolver ese procedimiento. Entonces, esa es una problemática sustantiva, procesal, doctrinal y judicial que desaparecería a lo menos sin grado importante de operarse la llamada unificación del derecho privado. Anteriormente, pues no existía un código de comercio, todo era por un código civil, todo estaba unificado. ¿Por qué existe o comienza a existir esta circunstancia en la que se divide precisamente con el objetivo y con la finalidad de eliminar esa parte, esas lagunas jurídicas? Es decir,
se establecieron mayores normas más específicas donde se dejaba bien en claro qué era para una materia y qué era para otra. ¿Qué nos hace falta? Si bien es cierto que el Código de Comercio tiene su mismo etapa o su mismo espacio procesal, también es cierto que deberíamos de tener específicamente y individualmente un código de procedimientos en materia de comercio. Y deberíamos especificar, o las leyes deberían de especificar, esta naturaleza de cada contrato. Hasta el día de hoy no ha funcionado mal, porque así litigamos y así resolvemos las cuestiones, pero ese tipo de naturalezas pues se van modificando. ¿Con qué esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo y más adelante vamos a ver en las fuentes del derecho. En las fuentes de los contratos o en las fuentes del derecho mercantil. Una de las fuentes, recordemos que son las leyes, recordemos que son la jurisprudencia. De tantas circunstancias que nosotros vamos viendo a lo largo del litigio, a lo largo de los asuntos que vamos resolviendo, se van a poder ir percatando que hay juicios similares, donde de alguna misma manera, en el ejemplo o en el tema que estamos tratando en este preciso momento, se resuelve lo que es ese tema en el Código Civil. Más bien, ese tema se resuelve con el Código Civil, es decir, no hablamos de una manera nada más mercantil. Vamos a ver que ese tema lo vamos a resolver de manera grupal. Estamos hablando de que vamos a utilizar de manera supletoria el Código Civil Federal y de manera en primera plana el Código de Comercio. Si unificamos el derecho todo en uno, sería una cuestión de regresar un poco, desde mi punto de vista, a lo que hemos ido avanzando. Más bien, deberíamos de seguir avanzando a que cada día no existieran lagunas jurídicas, específicamente por las circunstancias que ahora estamos viendo. No nada más es los mismos contratos que había de antes, ¿no? O la misma naturaleza que existían. Ahora tenemos contratos diferentes. Tenemos circunstancias en las que estamos negociando una materia digital, una materia donde a lo mejor el comercio ahora no es como antes físico. Yo te doy unos zapatos y esos zapatos los vas a encontrar en una zapatería o en un establecimiento. A lo mejor ahora te venden unos zapatos por internet, ¿sí? Y ni siquiera te veo para dártelos en un punto medio, te los hago llegar hasta tu domicilio. Ejemplo, Mercado Libre, Amazon, etc. ¿Cuáles son las políticas con las que podemos enfrentarnos a esas circunstancias? Les voy a hacer un comentario, veía en una película algo así que una señora le decía a su hijo, pero es que ve y reclama. Y él decía, no hay puntos claves, ¿no? Todo es digital. Ejemplo, una plataforma de televisión, me parece que la mayoría de las plataformas pues no tienen un centro donde pueda uno ir y hacer su reclamo. Todos nuestros reclamos son de manera digital, de manera telefónica, el Gmail, bueno, correo electrónico, llámese como se llame la plataforma, el servidor que tengan. Entonces, es un comercio, es un negocio, ellos están ejecutando esa parte del negocio, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo cuando haya inconformidades? Porque ya las hay. Y porque todo eso se está viendo día a día de manera eh, innovadora en los juzgados, ¿no? Ahora, en vez de regresar a esta parte, pues sería muy importante ir avanzando y saber cómo vamos a ir resolviendo todas estas circunstancias. Por eso, hay autores que mencionan que debiese de existir un código civil, un código general para el derecho privado, existiendo una unificación
pero ellos mencionan que de operar un solo código de derecho privado quedarían superadas las dificultades que con frecuencia ofrece la identificación de un contrato civil o un contrato mercantil y con ello la decisión sobre la ley procesal, en este caso, que se aplica. También menciona que se lograría la unificación didáctica y doctrinal, puesto que ya no cabría el examen separado de las obligaciones y de los contratos. Me gustaría que en su oportunidad me hicieran comentarios sobre esta parte, determinar si esto ustedes lo consideran apto para nuestro régimen judicial mercantil. En nuestro país esto ofrecería ante todo una seria dificultad de orden constitucional, atento al carácter obligatoriamente federal en materia mercantil. Y ahora vamos a ver que esto estaría contrapuesto a nuestro artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, ya que sería un obstáculo para esta parte que les estoy comentando. Nosotros lo que vamos avanzando, ¿no? Tendríamos que ir de manera retrospectiva. Bien, tema siguiente, vamos a ver lo que son las fuentes fuentes de las obligaciones mercantiles. Conforme a nuestro sistema jurídico, son fuentes de las obligaciones mercantiles el contrato, la ley, la declaración unilateral de la voluntad, la responsabilidad objetiva, el enriquecimiento ilícito, la gestión de negocios y el acto ilícito. Y además en ciertas circunstancias menciona también lo que es la costumbre. Vamos a ver que la legislación y la doctrina han dejado ya de considerar los llamados cuasicontratos como fuente de las obligaciones, pero vamos a ver que esta omisión es nada más de carácter formal. Sí. ¿Por qué? Porque están admitiendo como generador de las obligaciones el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. Y en otras legislaciones vamos a ver que sí se maneja esa parte. Para la práctica, la doctrina y la jurisprudencia, que parten del supuesto de que en todos estos casos la fuente de las obligaciones es enriquecimiento sin causa. Y para esta parte, esas legislaciones sí son fuentes del derecho. Andrea, buenas tardes, bienvenida. ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Estamos ya con el tema de las fuentes de las obligaciones mercantiles. Nada más que me veo un poco extraña en la cámara, por eso la apagué.
Ok, muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy aquí atenta. Entonces, vamos a ver que una de las fuentes genéricas de las obligaciones siempre y en todas las materias es la costumbre. Hace un ratito mencionaba que toda la parte de los juicios se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Por lo tanto, las fuentes, que es de donde emana nuestro derecho y en este caso las obligaciones mercantiles, pues den una historia y por lo tanto un dogma que es su costumbre. Se puede de esta forma admitir que la costumbre es una fuente inmediata de las obligaciones mercantiles y vuelvo a mencionar como cuando iniciamos a lo largo de lo que era la historia del derecho mercantil y las situaciones de trueque. Bueno, a lo largo se fueron regulando esas circunstancias hasta ver lo que hoy tenemos como el derecho mercantil basado en nuestro Código de Comercio. ¿Cómo vamos a negociar todas estas transacciones comerciales? Todas estas transacciones en las que tiene que ser regulado. Y hace unos minutos también comentaba Andrea, no sé si bueno, no lo escuchaste, pero lo vuelvo a mencionar. Así como ahorita las actividades digitales y todo lo que ya es en línea, lo vamos haciendo sin saber, sin tener una experiencia previa. Esta experiencia que ahorita estamos adquiriendo, estas circunstancias que estamos llevando a cabo, pues se van haciendo una costumbre para las siguientes generaciones. Y esta costumbre que hoy estamos viendo va generando una fuente para lo que vamos a estar regulando. Entonces, de manera muy general vamos a ver que así como para otras materias, una de las obligaciones, una de las fuentes de todos los temas y de todas las ramas del derecho son la historia, son la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, las leyes, etcétera. No es la excepción para nuestra materia que estamos tocando el día de hoy. Es una situación muy similar que de ella, de todas estas fuentes, va a emanar los contratos y el estudio de estos contratos. Ahora bien, la inexistencia de una teoría general de las obligaciones mercantiles. En este caso, estas son a tal punto escasas que podríamos afirmar que no existen en nuestro sistema jurídico, que no hay una teoría general de las obligaciones y afirmar a contrario sensu que hay pocas salvedades en esta materia y que sean aplicables a la materia mercantil, al derecho mercantil. Esto en materia de obligaciones y contratos. Pero vamos a ver que sí existen ciertas disposiciones especiales para determinados actos y contratos comerciales. Algunas de ellas difieren o llegan a ser hasta contradictorias de las civiles por tener un carácter específico, y vamos a verlas y vamos a examinar una por una cuando vayamos desengranando todos los tipos de contratos que vamos a ver a lo largo de estas clases.
Vamos a ver que también una inexistencia de las obligaciones son de hacer notar que las fuentes de las obligaciones mercantiles también son de las obligaciones civiles. Porque reitero, vamos a ver que existe una situación de supletoriedad total. Precisamente por ello, hay una creencia en la que no existe una teoría general de las obligaciones mercantiles, como por ejemplo una teoría general de ciertas materias. Si esta no existiera, entonces no podríamos establecer los antecedentes de cada una de las materias. Por lo tanto, y como tema siguiente, los contratos mercantiles internacionales de derecho positivo y lex mercadotecnia, los principios de UNIDROIT, el proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre empleo de los medios electrónicos en la contratación internacional. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Lo que llamamos actualmente la globalización de la economía. Y en este caso, y de manera específica, en el comercio. Este ha traído consigo la necesidad de regular situaciones internacionales en sus diversas formas o en sus diversas expresiones. En algunos casos, mediante tratados estatalmente suscritos, es decir, sociedades mercantiles, títulos de crédito, de transporte, ejemplo de arbitraje, media la voluntad vinculatoria por parte de los comerciantes y también de los demás sectores involucrados. Y regresamos a lo mismo. Puede ser de alguna de las dos partes comerciantes y la otra parte de carácter puramente civil. Vamos aquí a retomar un poco que llegan y regresan los usos y costumbres o la costumbre. Por lo tanto, sí es una de las fuentes de las obligaciones mercantiles. Hay unos principios que tienen que ver con este tema que estamos abordando y vamos a ver, Andrea, que reflejan conceptos vigentes en numerosos sistemas jurídicos. Esto porque están destinados a configurar un código de reglas concebidas en función de las exigencias de los contratos comerciales y de los contratos comerciales de carácter internacional. No nada más estamos hablando de México, sino estamos hablando ya a un nivel internacional. Una de las materias pasadas que teníamos era una materia que tenía mucho que ver con el derecho internacional, que era el derecho aduanero. Porque no nos podíamos centrar nada más en México cuando ese derecho, pues, se trataba sobre todo de la exportación e importación de mercancías en diferentes estados o en diferentes países. Para el tema de contratos mercantiles no es una excepción. Nosotros podemos realizar estos contratos o estos tratados con otros países y por lo tanto pues va a involucrarse el derecho internacional. Una más es que su principal objetivo es el de erigirse en un sistema armónico de reglas utilizables en todo el mundo. Y vuelvo a mencionar el ejemplo que ponía yo hace un rato. El tema de compraventa en línea. Ya con la oportunidad que tenemos ahorita de tener todo a la mano en un régimen digital, pues no necesitamos nada más comprar dentro de México o no nada más vender dentro de México. Nosotros podemos comprar a diferentes países
desde la comodidad de nuestra computadora o de nuestro teléfono, sin tener que a lo mejor acudir físicamente a una matriz aquí en México de ese lugar, de ese negocio, o sin tener de hecho que ir al propio país. Por lo tanto, su sistema armónico intenta ser, pues, que sea utilizable en todo el mundo, o por lo menos que tenga situaciones más extensas y no las tradiciones jurídicas que siempre se tienen de manera específica y condiciones económicas. También se refiere a una presentación formal y en ello se trató de evitar el uso de una terminología determinada por, insisto, por la armonía, por la situación y la unión que se tiene con determinados países. Su perfil internacional está apoyado en los comentarios que acompañan a cada uno de los preceptos y consiste en que alguna de otras referencias de las convenciones sobre los contratos de compraventa sean de carácter internacional, pues tengan esa protección dentro de nuestro territorio. Por eso, precisamente, es que existen este derecho positivo en los contratos internacionales. Vamos a ver que existe una unificación en general, y voy a mencionar algunas, que es la libertad de contratación, la libertad de forma, el carácter vinculante del contrato, el acatamiento de reglas imperativas de origen nacional, de origen internacional y de origen supranacional. También la posibilidad de que las partes excluyan expresamente en forma total o parcial los principios, así como el modificar sus efectos. Y los principios que mencioné deben de interpretarse a la vista en un carácter internacional. Ok. Ahora bien, vamos a ver lo que es el contrato como fuente de las obligaciones mercantiles. Es decir, de las obligaciones mercantiles emanan de este contrato como una fuente, entre las otras que ya mencionamos. Vamos a ver que el contrato es la fuente por excelencia de las obligaciones mercantiles. Es decir, es la mamá de las fuentes, de las obligaciones mercantiles, la fuente mayor de las obligaciones mercantiles. Ese contrato se va a basar específicamente o de manera general en todas las obligaciones que vamos a adquirir con esta naturaleza. Debemos recordar que conforme a los preceptos, el contrato es una especie del género del convenio y que el primero de tales vocablos, es decir, el convenio, solo debe emplearse para aquellos acuerdos de voluntades por virtud de los cuales se producen o transfieren obligaciones o derechos. Este es un contrato. Ahora bien, cuando ya modifica o extingue obligaciones, será necesario que lo llamemos convenio. Y regresamos a lo mismo. Esta situación es un tema que tiene mucho que ver con el derecho civil. Si nosotros nos ponemos a estudiar lo que es el derecho civil, vamos a ver que el derecho civil es el que define precisamente la diferencia entre un contrato y un convenio.
Debemos también detenernos en considerar que son una dualidad de expresión, tanto el contrato como el convenio. Hay muchas personas, ejemplo, que utilizan la palabra demanda y denuncia como algo dual también. Dice, no sé si les ha tocado, te ha tocado, que te dicen, es que tengo una demanda y resulta que era una denuncia, o viceversa. Entonces, pasa lo mismo en el ejemplo del contrato y del convenio, es que realicé un convenio con tal persona. Ah, no, es que realicé un contrato. Entonces, aquí lo que estamos revisando y lo que vamos a analizar de manera específica son los contratos. Sin embargo, ambos son un acuerdo de voluntades. Un, un contrato, existe dos o más personas que llegan a obtener o a querer un mismo fin, obviamente con obligaciones diferentes. Ejemplo de compraventa, pues yo te vendo una casa, yo te doy un bien inmueble y tú lo que me vas a dar es dinero. Ambas personas acuerdan esa decisión, están de acuerdo en lo que pactaron, en la cantidad y en el inmueble que van a adquirir y que van a dar, pero este sería meramente un contrato. Y un convenio es cuando, un ejemplo de un convenio es el que realizamos en materia civil, el tema de alimentos. Sí, vamos a poner un ejemplo, estamos demandando los alimentos a X persona o en un divorcio y esas personas van a realizar un convenio. Ese convenio va a tener la facultad de establecer obligaciones. ¿Sí? La obligación de, tú ves a los menores o al menor, los que sean, no sé, los días 20 de cada mes y yo los días primero de cada mes. Ese es un convenio, porque sin embargo, insisto, en ambos están, eh, son acuerdos de voluntades. Ambas partes o el número de partes que sea necesario están de acuerdo en la firma de ese acuerdo de voluntades llamado convenio o bien llamado contrato. Dice su pantalla que es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas y patrimoniales. ¿Qué vamos a ver de diferente en los convenios o más bien en los contratos que son de carácter mercantil? Vamos a ver que se va a añadir un precepto específico que es el calificativo de comercial. Por eso al inicio de la clase les comentaba la diferencia cuando participan en un mismo contrato dos personas, una que es comerciante y la otra que no. ¿Cuál es la ley que vamos a aplicar? ¿El Código Civil o el Código Mercantil? En este caso estamos viendo que vamos a dejar de manera establecida que es un acto comercial. Esto cumple con el propósito de precisar que lo que se va a obtener de ganancia, de provecho, de utilidad, debe ser el resultado de operaciones comerciales que de tal manera se realicen en un solo contrato y este sea considerado de materia mercantil, regulado por la legislación mercantil, insisto, salvo la subjetividad que pudiera
utilizarse en situación o en relación con el Código Civil. Vamos a ver que en el Código Civil los contratos mercantiles traen implícito un carácter objetivo y estos son considerados mercantiles como son las compras, las ventas, situaciones bancarias, el abastecimiento, el suministro, la construcción, la fabricación, etcétera. Todo lo que tenga que ver con un acto de comercio. Y aquí en pantalla pueden ver lo que acabamos de mencionar, que era precisamente convenio, es el acuerdo de dos o más voluntades, dos o más acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y, contrarios a los convenios, producen, transfieren las obligaciones y cambian su nombre al de contratos. Ahora, vamos a ver que existe la buena fe en los contratos. También en materia civil, de hecho, cuando ustedes realizan un contrato, y lo vemos en el tema en materia de contratos, al final de la firma del contrato mencionamos que no exista vicios en ese contrato para cuando lo firman las partes. Y uno de los vicios que se invocan es precisamente que no hay error, mala fe, contrario censo aquí, vamos a ver lo que es presumir la buena fe. ¿Para qué? Para hacer una validez en los contratos. Si bien los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también de las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Por supuesto que podremos abordar en torno a este concepto muchos alcances, como lo mencioné, pero vamos a ver que una interesante manera de buena fe contractual es la configurada por la modernamente calificada como teoría o doctrina de los actos propios, que descansa en la confianza que infunde en uno de los contratantes las previas rectitud, seriedad y honradez de su contraparte, que fueron factores de convencimiento para establecer la relación jurídica. Ok, entonces vamos a ver que una de las cosas más importantes que tenemos es la buena fe. Bien, vamos a darnos los minutitos que les comentaba cuando iniciamos la clase y regresamos con el tema confidencialidad en los contratos.
Bien, continuamos. Tema siguiente. Vamos a ver lo que es la confidencialidad de los contratos. Vamos a ver que existe una llamada cláusula de confidencialidad que hoy en día se usa de manera más usual, de manera más corriente, es decir, muchos de los contratos ya utilizan esta cláusula de confidencialidad y no nada más en un tipo de contratos, sino de una manera general en la mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque de una situación de desconfianza, entonces se justifica la confidencialidad. Aunque si bien es cierto, un contrato se firma con una recíproca discreción entre las partes, pues también estas, al verse obligados, se deben conducir a la luz con un criterio de rectitud. Obviamente esto a qué se debió, bueno, pues a que a lo mejor la experiencia, las circunstancias, pues fueron en contra de esta confidencialidad, de esta discreción. Entonces fue necesario que se regulara y por virtud de esta cláusula las partes se obligan a mantener absoluta reserva dentro de los informes, datos y documentos que intercambien de manera recíproca con motivo del contrato. Esta cláusula suele redactarse con mención de la absoluta confidencialidad, una vez que sin duda para evitar parciales o torcidas interpretaciones podría no redactarse, es decir, solamente con que lo firmemos un contrato, un convenio, lleguemos a un arreglo, haya un acuerdo de voluntades, debería de darse por hecho la confidencialidad. Sin embargo, bueno, la situación de día a día, y lo mencionaba yo hace un ratito, la costumbre, pues ha hecho que se tenga que llevar a cabo estas circunstancias, esta nueva cláusula de confidencialidad. Anteriormente esta cláusula, y lo vimos en su momento en otro tema, por ejemplo, en una relación laboral, siempre creo que pongo el mismo ejemplo, cuando uno se renta, a lo mejor como cocinero o como empleado en la cocina en un McDonald's, en un Burger King, en un Kentucky Fried Chicken, etcétera, firmas esta cláusula de confidencialidad, es decir, la receta no debes de sacarla, no debes de después yo ir a poner mi propio negocio de Kentucky Fried Chicken porque ya vi cómo se hace y sabe igual, ¿no? Se firma esta cláusula de confidencialidad porque lo que sabes ahí se debe de quedar. Pasa lo mismo con el tema en materia de servidores públicos que manejan información confidencial a mayor de las partes. Pues lo que pasa es que debemos, o por inercia se firma esta cláusula de confidencialidad. Y no se debe de utilizar la información ni en virtud ni en contra de nadie. Ok, debemos de ser discretos sobre esas circunstancias. Ahora, al pasar los días, pues no nada más se utilizan los ejemplos que puse, también se utiliza en la mayoría de los contratos. ¿Cuál es el verdadero fondo de este tipo de cláusulas? O dicho lo mismo en otras palabras, ¿qué aspectos de sus actividades consideran las partes
en el contrato que no deben ser conocidos de terceros, en especial de competidores. Bueno, que es frecuente que en estas cláusulas se especifiquen los aspectos administrativos, técnicos, operativos y legales que deberá comprender el pacto de confidencialidad. La práctica puede ofrecer complicaciones o dudas de interpretación. Para resolverlas, ¿cuáles será necesario acudir? Por una parte, a la buena fe contractual, tema que vimos hace un momento, pero también al contenido del contrato y de modo especial a la intención de las partes, sin olvidar su legítimo derecho a evitar la desleal competencia. Y buena prueba de la posibilidad de que se presten tales dudas, vamos a recordar a un doctrinario que dice que el acuerdo de confidencialidad, en efecto, frecuentemente se firma entre dos sociedades y él las llama sociedad A y sociedad Z. La sociedad A recibe la información confidencial, se compromete en su calidad de persona moral a respetar el secreto en cuanto a la información recibida de la sociedad Z. Surge en estas condiciones la única cuestión de saber si la o las personas que han firmado el contrato tenían o no el poder de obligar a la sociedad a bajo reserva de la aplicación de la teoría de la apariencia o de la llamada buena fe. A tal planteamiento puede responderse con cierta facilidad y lo vamos a responder conforme a nuestra legislación aquí en México. Primera, si el firmante del contrato es un simple mandatario que actúa solo con facultades para asignar el contrato, sería necesario estimar que carecería de las necesarias para comprometer a su mandante más allá de las otorgadas, es decir, solamente firmó sin obligar a nadie. Por otra parte, si en cambio quien firmó el contrato es un representante legal, estricto sentido, en estricto sensu, de la sociedad, parece que no debe caer dudas sobre que, en razón de tal calidad, puede obligar a la sociedad en todos aquellos aspectos que de cualquier modo se relacionen con el contrato, aunque no desempeñen una función directa en él, puesto en la sociedad que le confiere su plena presentación o su plena representación. Es decir, ok, la empresa A, en el ejemplo de nuestro autor o jurista, firma con la empresa Z. Pero ¿quién firma? Una persona y el resto de los empleados y el resto de los trabajadores, etcétera. En el ejemplo que les ponía yo de un negocio de comida rápida, tienen que firmar de manera individual todos los que allí trabajan, porque ok, ejemplo, Burger King le dice a McDonald's, no te lleves mi receta, debe de saber diferente, etcétera. Como empresas están de acuerdo, pero ¿qué pasa si un trabajador de una empresa de ellas llega a trabajar a otra empresa? Él no sabía nada del contrato ni de la cláusula de confidencialidad. Entonces, se hace de manera individual para que exista una discreción, pero una discreción total en todos los que estén involucrados en esas circunstancias. Por eso es más comúnmente o más conocida esta cláusula en unas empresas. Sin embargo, bueno, ya no nada más es así, ya es a nivel individual, de hecho también en una pequeña empresa de trabajo, en empresas grandes, en contratos individuales, etcétera, por la recíproca discreción que debe de haber, ¿ok? Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a tocar el tema de hoy en materia de contratos mercantiles. Cualquier duda me reitero a sus órdenes. Me gustaría mucho que pudieran ir revisando el contenido de sus materias, que puedan y tengan la oportunidad de conectarse, los que tengan la oportunidad de ver este video, para que podamos interactuar y resolver a lo mejor dudas, experiencias que tengamos previas y poder ir haciendo de alguna manera más aplicable la clase. ¿Sí? Que tengan una excelente semana y estoy a sus órdenes.